todos, absolutamente todos, sin excepción, jugamos un papel en los diferentes escenarios a los que pertenecemos, ¿cierto? Y el primer escenario es un hogar. Pero todos tenemos un papel, todos jugamos un papel. Es decir, todos tenemos un deber dentro del hogar. Inicialmente, el primer deber es como hijos. Ahora, ¿te has puesto a analizar el deber y la responsabilidad que tú tienes como hijo? ¿Hacia quién? ¿Hacia los padres? Y continuamos, pero también hay un papel y una responsabilidad y un deber del padre hacia los hijos. Y hay un deber también del esposo hacia la esposa. Y hay un deber y un papel y una responsabilidad de la esposa hacia el esposo. Entonces, miren, y así podríamos analizar, digamos, el papel, la responsabilidad de cada uno de nosotros en los diferentes escenarios a los que pertenecemos o donde nos movemos. Pero a nivel cristiano, a nivel como creyente, ¿tú tienes claridad cuáles son tus deberes? ¿Cuál es tu papel? Porque cuando uno tiene claro cuál es el papel, cuál es la responsabilidad, cuál es el deber, entonces de alguna manera los cumple. Pero si yo tengo claridad cuál es mi deber, ¿qué voy a cumplir? Si yo no tengo claro cuál es mi papel, ¿qué voy a hacer? La pregunta es, ¿tienes claro cuál es tu deber? ¿Tienes claro cuál es tu papel? ¿Tienes claro cuál es tu responsabilidad como creyente, como cristiano, como seguidor de Cristo? Y esa respuesta el Señor nos va a ayudar por medio de una porción de la palabra, la que nos regala el Señor en el día de hoy. Los invito, hermanos, para que vamos a la carta de Pablo a los Romanos y nos ubicamos en el capítulo 12. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración en este lindo día, Señor. Permite que recibamos tu enseñanza, Señor, que podamos visualizar con claridad qué es lo que tratas de aclararnos hoy, Señor. ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? ¿Qué es lo que quieres que reflexionemos a través de tu palabra? Y mejor aún, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando en cada uno de nosotros, Señor. La honra y la gloria a ti, soberano Creador, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. A través de esta porción de la palabra, vamos a ver hoy el buen uso de lo recibido por el Señor. ¿Alguien aquí ha recibido algo del Señor? La pregunta. Entonces hoy el énfasis es el buen uso de lo recibido por el Señor. Vamos entonces al contexto anterior, como siempre. Pablo ahí en el capítulo 12 inicia con una exhortación general a manera de introducción y lo vemos aquí en los versículos 1 y 2 del capítulo 12. Y inicia ahí. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y luego Pablo empieza con unas indicaciones más específicas, con una sección que trata sobre las relaciones dentro del cuerpo de Cristo y en forma especial la manera en que los creyentes deben hacer uso de los dones. De ahí que el título que le hemos dado hoy al mensaje es el buen uso le podríamos cambiar esa otra palabra, el buen uso de lo recibido por el Señor. O sea, el buen uso ¿de qué? De los dones. El buen uso de los dones recibidos. Ese podría ser el título. Y después de esta corta introducción de estos dos versículos, el apóstol Pablo enfatiza, miren, cuando uno analiza acá, lo que Pablo está enfatizando es la humildad y el respeto mutuo. Eso es lo que está enfatizando Pablo, la humildad de todos nosotros y el respeto entre todos nosotros, es lo que uno puede ver. Pero también está enfatizando Pablo el reconocimiento de las diferentes habilidades que contribuyen a la unidad en el funcionamiento general del cuerpo. Eso es lo que Pablo está haciendo énfasis ahí, que todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades. Ahí vamos concretando entonces el pensamiento de Pablo. Entonces el hecho de que Pablo empieza con las relaciones dentro de la iglesia subraya la importancia que él asigna a la buena salud interna de la iglesia o de la congregación, para que pueda cumplir adecuadamente la misión en el mundo. Miren, es muy importante. Lo que uno puede captar aquí de Pablo es que hace énfasis que en una congregación como la nuestra, y hablamos en general de las congregaciones, pero particularmente hablemos de la nuestra, Pablo lo que está haciendo énfasis es que aquí debe reinar una salud interna, unas buenas relaciones, un respeto mutuo. ¿Para qué? Para que se pueda dar el funcionamiento normal, para poder cumplir ¿qué específicamente? La misión que tenemos, la misión como iglesia, pero también la misión como creyentes. Pero eso es lo que está haciendo énfasis Pablo, que en la congregación debe haber una salud interna. Cuando uno se mira aquí el versículo 3, miren cómo empieza el versículo 3. Digo pues, esa expresión de transición lógica, recuerden que siempre hacemos énfasis en esas palabras. Ahí hay una transición lógica. Digo pues, indica que lo que sigue está relacionado ¿con qué? Con lo anterior. Eso sí lo saben ustedes con claridad, qué bueno. Entonces en todo lo que sigue, incluso capítulos más adelante, incluso hasta el capítulo 15, el apóstol está exponiendo las implicaciones de los versículos 1 y 2 de este capítulo 12. La exhortación inmediata de los versículos 3 al 8 está dirigida a cada miembro de la congregación. Pablo, miren, cuando a veces se leen o uno, digamos, se adentra un poco a porciones como esta y cometemos a veces el error pensando que esto es una instrucción para los líderes, para los funcionarios, ¿sí? No, esto es una instrucción para cada miembro de la congregación. O sea que es una instrucción ¿para quién? Exactamente, para cada uno de nosotros, no para funcionarios, no para líderes, no para los pastores, es para toda la congregación. Incluso Pablo resalta la autoridad que le ha sido dada cuando manifiesta por la gracia que me ha sido dada. Es decir, Pablo lo que sacó fue la credencial. Yo tengo autoridad, por eso les digo esto, por la gracia que me ha sido dada. Ahí lo que uno ve aquí. Entonces básicamente lo que manifiesta Pablo en el versículo es que en lugar de uno sobreestimarse, mis hermanos, cada uno debe pensar en sí mismo, pero con moderación, con buen juicio. Pero de la misma manera en que no debe sobreestimarse, entonces tampoco debe subestimarse. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo realmente? Hombre, no se crea el muy, pero tampoco se crea el más bajo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hombre, hay un equilibrio,
¿cierto? No se sobreestime usted, pero tampoco se subestime. Haya entonces en la congregación un respeto mutuo. Miren, humildad es lo que está pidiendo Pablo ahí en ese versículo 3. Entonces, uno ve que Pablo lo que está pidiendo es un reconocimiento justo de nuestra persona y un reconocimiento justo de nuestras capacidades, humildad y respeto mutuo. Esta evaluación de nosotros mismos debe hacerse conforme a la medida de la fe que Dios ha otorgado. Ahí lo manifiesta el apóstol Pablo. Y aquí considero que debemos direccionar esa medida de la fe, pero con el poder espiritual dado a cada cristiano para cumplir una responsabilidad especial. Ojo con eso, para cumplir una responsabilidad. O sea que aquí ya empezamos a hablar de responsabilidad. Entonces, hermanito, si usted consideraba que como cristiano usted simplemente venía aquí a la iglesia a sentarse y a escuchar, hoy el Señor nos está diciendo a todos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Muy tremendo. Eso a mí me sacude. Yo no sé a usted, hermanito, hermanita, pero a mí esto me pone, es decir, me sienta y me dice, bueno, Carlos, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿La estás cumpliendo? Todos tenemos una responsabilidad. Y esa palabra lógica que también encontramos ahí en el versículo 4, porque entonces indica que la ilustración del cuerpo que Pablo introduce aquí en los versículos 4 y 5, ahora está directamente ligada a la exhortación, humildad y respeto mutuo, aprecio mutuo. Y cuando uno va a 1 Corintios, capítulo 12, el apóstol ya había usado esta ilustración del cuerpo, ahí en 1 Corintios, capítulo 12. Allí, en esa parte, pues, en Corintios, correspondiente a la iglesia de Corinto, pero ahí en 1 Corintios 12, él vincula la ilustración directamente con la idea de la iglesia como el cuerpo de ¿quién? Como el cuerpo de Cristo. Es lo que uno nota. Qué bueno que ustedes en sus casas ligaran esta porción de la palabra con la que encontramos ahí en 1 Corintios 12. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, dice ahí de manera directa en 1 Corintios 12, versículo 27. También encontramos alusión a este tema en Colosenses capítulo 2, versículo 19 y en Efesios 4, 16. Y digamos que ahí hay como un desarrollo también de la idea o del uso de la ilustración entonces de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces aquí el cuerpo humano sirve simplemente como una ilustración de la relación entre los cristianos. Es lo que está haciendo Pablo aquí, utilizando el cuerpo humano como una relación, como una ilustración de la relación que debe haber entre nosotros como congregación, como creyentes. Entonces es claro que el cuerpo es una ilustración de la iglesia, pero en dos sentidos. Número uno, hay una gran diversidad de partes con funciones diferentes. Esa relación la entendemos clarito con el cuerpo humano, ¿cierto? O sea que hay una gran diversidad aquí en la congregación, mis hermanos, con funciones diferentes. Pero dos, todas las partes diferentes con roles diferentes contribuyen a una unidad. Qué bonito eso. Esta porción de la palabra es hermosa, la de Pablo, y nos debe poner a reflexionar profundamente acerca del papel que jugamos en la congregación, acerca de la humildad de cada uno de nosotros, acerca del respeto mutuo y de la colaboración mutua, pero que todos conformamos una unidad. De la misma manera, los muchos creyentes con funciones diferentes forman un solo cuerpo. Ojo, esto es bien importante. Todos nosotros con funciones diferentes, habilidades diferentes, formamos un solo cuerpo, no formamos varios cuerpos. Eso es muy importante y es clave,
Todos nosotros, mis hermanos, con la diversidad que tenemos, formamos un solo cuerpo. Pero formamos un solo cuerpo ¿en quién? En Cristo. Formamos un solo cuerpo en Cristo, por la relación que todos tenemos ¿en quién? En Cristo. Eso es muy lindo, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, esa última frase, que todos somos miembros los unos a los otros, lo que Pablo quiere recalcar es simplemente que los creyentes, como los varios miembros de un cuerpo, aunque difieren entre sí, diferentes entre sí, con funciones diferentes, se necesitan y están bajo la obligación de servirse los unos a los otros porque pertenecen a una sola unidad. Miren, ustedes se imaginan que los dedos estuvieran, es más, los solo dedos, si el pulgar estuviera peleando con el índice, porque el pulgar quisiera ser índice, cuando cumplen funciones diferentes y están en una mano y se necesitan el uno al otro. Claro. Ustedes se imaginan que no tuviéramos esta parte de las manos. Miren qué importante las manos. Miren la función que hacen las manos. Y si tenemos las manos tan importantes y nuestros ojos no funcionaran, cierra los ojos. ¿Qué haces? Entonces miren que por eso la relación es tan bonita, porque son funciones diferentes, pero todos, manos, dedos, ojo, oídos, todos forman una unidad. Y todos contribuyen los unos a los otros. Y eso es lo que Pablo que está haciendo énfasis aquí. Hace una ilustración hermosa de la congregación del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Entonces miren que aquí podríamos resumir que Pablo está hablando de unidad, Pablo está hablando de humildad, Pablo está hablando de respeto mutuo. Qué bueno, y repito esas frases para que recuerden: unidad, humildad y respeto mutuo. Ahora, en el versículo 6, Pablo hace una aplicación específica de lo que ha dicho con respecto a las diferencias entre creyentes y sus funciones variadas mediante una consideración del tema de los dones. Ahí se entra ya en el versículo 6 al tema de los dones. Y la palabra traducida dones, ese término usado corresponde como a la palabra castellana carisma. Pero, y ha sido usada ya por Pablo en diferentes partes de la misma carta de Romanos. Pero creo que en esta ocasión, indiscutiblemente tiene el sentido específico de habilidades concedidas por el Espíritu Santo a los creyentes para su funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo. Ojo, aquí en esta parte entonces, dones, ¿cómo debemos de identificar esa palabra? ¿Cómo qué? Como habilidades. Aquí debemos tomar esa palabra dones como habilidades recibidas por parte ¿de quién? Del Espíritu Santo, así. Pero entonces lo otro que debemos de tener en cuenta es que un don no es un logro personal. Un don no es porque tú tengas mucha fuerza, un don no es porque seas muy inteligente, un don no es porque tengas mucha capacidad económica, sino que un don es un regalo por la gracia de Dios. Es algo recibido de Dios. Por lo tanto, diferencias entre los creyentes no deben ser un motivo de orgullo ni motivo de desprecio. Si yo, por ejemplo, si el Señor me da a mí la habilidad de recordar muchos versículos de la Biblia, eso no debe ser motivo de orgullo con un hermano que de pronto leyó algo y se le olvidó al rato. Y tenemos varios hermanos así. O de pronto la persona aquella que el Señor le da la habilidad de orar muy bonito, y la otra persona que de pronto manifiesta, no debe ser motivo de orgullo para el uno, pero tampoco subestimarse para el otro. Eso debe quedar completamente claro para todos nosotros. Y el apóstol entonces procede a dar 7 ejemplos de los diferentes dones.
Ahí a partir del versículo 6. Y quizás vale la pena repetir que en la lista que sigue no se contemplan servidores, no se contemplan líderes dentro de la iglesia, sino simplemente habilidades que pueden ser ejercidas por los miembros o por los servidores, así no lo sean, por los miembros en general. Entonces el primer don que se menciona es el don de la profecía. Y la importancia de este don está reflejada incluso en la misma insistencia en que Pablo le hacía a los corintios y les decía que anhelaran el don de la profecía más que otros dones. Ahí en 1 Corintios capítulo 14, Pablo les dice: procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía. Aquel que habla en lenguas extrañas, ojo, mire, habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. Para aquellos que se empeñan en hablar en lenguas. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. El que habla en lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica la iglesia. Miren, 1 Corintios 14, ahí está Pablo hablando. Entonces, la discusión del tema en 1 Corintios 14 deja claro que, aunque hay algunos con un don especial, con el don de la profecía, cualquier miembro de la congregación puede en algún momento ser el medio para la comunicación de una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Cualquiera, en un momento dado, puede ser utilizado por el Espíritu Santo. Y uno, en el Nuevo Testamento, encontramos que se trata de la profecía, y uno lo encuentra en el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 11, uno encuentra la profecía de la predicción de un acontecimiento futuro en la comunidad. Anoten ahí y en su devocional lo repasan, Hechos capítulo 11, versículos 27, 28. Y también encontramos en el Nuevo Testamento la profecía en la vida de alguien. Vayan a Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. En el Nuevo Testamento también encontramos la profecía, pero se trata de una indicación de Dios a su pueblo de lo que Él quiere que haga el pueblo. También en Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Pero, ojo, aunque encontramos ahí la profecía en estas diferentes facetas y que la encontramos en el libro de los Hechos, en su esencia la profecía es un mensaje inspirado para la instrucción, inspirado para la edificación, inspirado para la exhortación, inspirado para el aliento. Y entonces, siendo específicos, ¿dónde encontramos edificación, aliento para la iglesia? Aquí está la profecía. Pero no nos podemos quedar en estos otros puntos anteriores que, aunque las encontramos en el Nuevo Testamento, nos ubicamos, muchas veces cometemos el error de ubicar la profecía solo a eventos futuros y a otras cosas, pero la profecía está aquí, hermanos, iglesia, aquí está la profecía. Entonces, si le quiere orar al Señor por un don específico y quiere el don de la profecía, entonces lea la palabra de Dios, lea las Sagradas Escrituras. Y durante la última etapa del ministerio terrenal de Jesús, el Señor compartió con los discípulos la parábola de los talentos que todos conocemos.
En esta parábola que encontramos allá en Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 14, Jesús dejó bien claro que cuando Él estuviera ausente físicamente, esperaba un buen desempeño o un buen uso de todos los talentos que había recibido de parte de Dios. Eso era lo que Él esperaba de los discípulos, un buen uso de los talentos recibidos. Y Él buscaba entonces de los diferentes siervos, digamos que no buscaba un resultado igual de ellos, sino proporcional a lo que había recibido. ¿Qué esperaba el que le dio 5 talentos? Que le diera 5, pero no esperaba el que le dio 2 talentos que le diera también los 5 talentos. Él esperaba entonces algo proporcional a lo que le había dado. Y eso es lo que debemos entonces tener bien claro. Entonces todos ellos, sin embargo, recibirían más bien su premio por la buena administración de los bienes del rey. Pero Pablo, ¿a qué le apunta Pablo en el texto de hoy? Pablo le apunta a una idea similar a la que encontramos ahí en la parábola de los talentos. Y cada una de las personas que conformamos el cuerpo de Cristo hemos recibido dones. Cada uno de nosotros hemos recibido habilidades. Alce la mano el que no haya recibido una habilidad, un don de parte del Señor. Yo lo quisiera ver, esa mano levantada. De acuerdo a esto, todos hemos recibido dones. ¿Es así o no? Todos hemos recibido habilidades de parte del Señor. Ninguno de nosotros tuvo algo que ver entonces en el don que nos fue entregado. Eso debe quedar bien claro. Sino que Dios reparte a cada uno en particular según su propia sabiduría y de acuerdo también a las mismas necesidades de la congregación, a las mismas necesidades de la iglesia del Señor. Como encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Es linda ese versículo de 1 Corintios 12, 11. Entonces en esto el Padre, que conoce aún los aspectos de la vida que nosotros inclusive desconocemos. Nosotros mismos no nos conocemos a profundidad, hay muchos aspectos de nosotros mismos que no conocemos. ¿Por qué me comporto de alguna manera? ¿Por qué reacciono de otra manera? ¿Por qué pienso de esta y otra manera? Desconocemos muchas cosas, pero el Señor, el Padre Celestial, conoce muchas de esas, todas esas cosas que nosotros aún desconocemos. Y Él nos entrega entonces dones, habilidades que complementarán a la perfección todas las particularidades de nuestra personalidad y de nuestra historia personal. Él nos da entonces algo para complementar todo lo que ya tenemos. La cuestión es, y les decía yo en la introducción, nosotros conocemos con claridad las responsabilidades que tenemos como creyentes, como cristianos, ante el Señor y ante la iglesia del Señor. Y entonces lo que uno encuentra aquí en esta porción es que el apóstol Pablo desea que los hermanos de la iglesia allá en Roma tomen conciencia que ellos tienen una responsabilidad de añadir algo a los dones que ha recibido del Señor. Entonces la pregunta es, ¿solamente será para la iglesia en Roma? ¿Y qué de nosotros hoy? Entonces nosotros debemos de tomar conciencia que tenemos una responsabilidad de añadirle algo a los dones recibidos por el Señor, a los dones que Él nos ha dado. Hay que añadirle algo, hay que hacer algo con la habilidad que el Señor nos ha dado, con los dones que Él nos ha dado. Ahora viene la reflexión.
¿Qué le has añadido a lo que el Señor te ha dado? Porque todos respondieron al inicio: he recibido, todos han recibido del Señor una habilidad, todos han recibido como mínimo un don. ¿Qué le has añadido a ese don? Y eso es lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. Añádale algo a ese don, añádale algo a esa habilidad que ha recibido del Señor. Porque no solamente tenemos la responsabilidad de usar los dones, sino que tenemos la responsabilidad de añadirle algo a los dones. Entonces podríamos decir que el don alcanza su mejor nivel de eficacia cuando el ejercicio de él va acompañado de la actitud que le corresponde. Es decir, ¿qué nos ganamos si el Señor me ha dado a mí el don de enseñanza, si no le agrego a ese don la actitud de enseñar? Si el Señor me ha dado a mí otro don y yo no le doy la actitud para desarrollar ese don, ¿de qué vale? Así como lo explica Pablo ahí, toma estos 7 ejemplos y empieza a narrar ahí de los versículos 6 al 8. Dice, el que tenga el don de la profecía, entonces debe ser acompañada esa profecía de la fe. El que tenga el don del servicio, entonces el don del servicio debe ir acompañado por la asistencia. El que haya recibido el don de enseñar, entonces debe tener actos ¿de qué? De enseñanza. Mire que Pablo los describe ahí tal. El que exhorta, entonces debe ir acompañado de ese don de actos de ánimo, de exhortación. El que reparte, que lo haga con generosidad. El que administra o que preside, que lo haga con esmero. El que haga misericordia o haga compasión, que lo haga con alegría. Así, ahí lo describe claramente. Entonces, hermanos, si tenemos un don, ese don debe ir acompañado de acción, debe ir acompañado de actitud, debe ir acompañado de trabajo. Entonces, ¿qué estás haciendo, hermano o hermana? ¿Qué estás haciendo con el don que el Señor te ha dado? Porque a cada uno el Señor le ha dado un don. No hay nadie que no tenga un don del Señor. Y saben, algo importante para que nuestra vida, nuestro recorrer cristiano, digamos, se vea el fruto, se vea el desarrollo constante, tiene que ver mucho con el don y acompañado de la actitud a ese don. Es como si usted es líder de un ministerio, ese don que el Señor le ha dado, si usted no le agrega entonces actitud, su ministerio no va a salir adelante. Pero también la vida cristiana no va a salir adelante. Saben, a veces nos confiamos demasiado en nuestra vida cristiana y en lugar de trabajo, en lugar de actitud, nos mantenemos con los brazos cruzados porque no entendemos lo que el Señor nos quiere decir en una porción como esta. Y hay un ejemplo muy importante para que lo tengamos en cuenta de alguien que recibió un don maravilloso y que no lo supo utilizar al final de cuentas. Estamos hablando de Salomón. Salomón le había solicitado al Señor que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo. Y el Señor escuchó su petición y le concedió lo que él había pedido. Eso lo podemos ver ahí en el primer libro de Reyes.
Y se le consideró el hombre más sabio del mundo. Claro que sí. Y reyes y reinas viajaban miles de kilómetros para conocer a Salomón. Sin embargo, el rey rápidamente se desvió del camino de su padre David. Tomó para sí mujeres de otras naciones, en abierta contraposición a lo que pedía la ley misma. Invirtió una enorme cantidad de recursos en construir un palacio lujoso para sí. Israel, digamos que alcanzó su edad de oro bajo el rey Salomón. Y sí, digamos que la literatura y la cultura florecieron en el pueblo de Israel durante su reinado. Este rey Salomón hizo que en Jerusalén la plata llegara a ser como las piedras, dice la palabra. Construyó el templo de Jerusalén, quizás el mejor edificio del mundo en su época. Pero es triste reconocer que hacia fines de su vida el rey llegó a caer muy bajo y su reino se desmoronó. La sabiduría que había recibido dejó de ser útil y terminó escribiendo el libro de Eclesiastés, una obra, digamos, pesimista que da testimonio de la vanidad de Salomón. Salomón fue incapaz de controlar sus propios excesos. Amaba el lujo. Aprovechó todas las expediciones marítimas para recoger oro, marfil, simios, pavos reales y plata. Hizo forjar escudos militares inútiles en oro. Tenía una vida extravagante que la exhibía en su vida amorosa. Una vida amorosa que la podemos ver en sus 700 esposas, pero un paso definitivo y terrible, iglesia, es que construyó altares para todos sus dioses de estas mujeres. El que había construido el más grande monumento a Dios, iglesia, había caído en la adoración de ídolos. Tremendo. La pregunta es, ¿de qué le sirvió la sabiduría? ¿De qué le sirvió el don que recibió del Señor? Es la misma pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿De qué me sirve el don que me ha concedido el Señor? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de usar bien los dones recibidos por el Señor. Llévate bien claro esta verdad en el día de hoy. Tú tienes una responsabilidad de usar bien el don o los dones recibidos de Dios. Entonces esto significa, hermano, que le debes agregar al don, le debes agregar el esfuerzo, le debes agregar la disciplina, le debes agregar la práctica, le debes agregar la actitud que garanticen que se va a alcanzar, digamos, el máximo potencial. Hay que agregarle algo a este don, hay que hacer algo por el don y la habilidad. Dedícale tiempo, esfuerzo, disciplina, actitud.
¿Cuánto tiempo perdemos en nuestro diario vivir en cosas sin importancia? Hace unos días personalmente decidí no ver series que de pronto empecé a observar en la pandemia, claro, por el encierro, pero me di cuenta del tiempo perdido en esas series. Esta semana me dejé llevar por la insinuación de mi hijo. Esto es una serie corta. Le digo, Juan, sabes que no quiero ver series, no quiero perder tanto tiempo. Si quiero, me siento, veo una película, no más. Me dejé convencer. Y he perdido tanto tiempo esta semana. Tiempo que le podría dedicar al desarrollo de mi habilidad y mi don. Ahora piensa tú en qué estás perdiendo el tiempo, en qué lo estás empleando, y si realmente le estás dando esfuerzo, disciplina, práctica, actitud a las habilidades que el Señor te ha dado. ¿Cuál es el don que has recibido de Dios? Ahora, y más grave aún, si no sabes cuál es el don que has recibido de Dios, voy por Dios. Órale al Señor, pasa tiempo con Él, que te muestre cuál es el don. Porque qué actitud, qué esfuerzo y qué disciplina le vas a añadir a un don que no conoces. Entonces, inicialmente esfuérzate por conocer qué habilidad y qué don te ha dado el Señor particularmente para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué habilidad te ha dado el Señor y qué puedes hacer para continuar al desarrollo, para desarrollar ese don mismo, esa habilidad misma? Iglesia, tú haces parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Él ya mostró ese amor que tiene por ti. Un amor sacrificial, un amor tal que dio la vida por ti. Pero el Señor ya mostró el amor por ti en la cruz. Un amor sacrificial, un amor tal que dio la vida por ti. Ahora pregúntate si lo merecías. Ya estás perdonado por la fe en Cristo, ya estás justificado. Y entonces, claro, ya estás justificado y ya has recibido un don, ya has recibido una habilidad. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Cómo le vas a corresponder a Cristo? ¿Cómo le vas a corresponder al Salvador? ¿Cómo le vas a corresponder a aquel que dio la vida por ti sin merecerlo? Toma ese don, toma esa habilidad y esfuérzate y practica y dedícale tiempo. Y haz algo, mis hermanos. Hagan algo, mis hermanos, por ese don. Agrégale esfuerzo a ese don, a esa habilidad. Agrégale disciplina. Agrégale trabajo. Dedícale tiempo. Dedícale actitud. Práctica. Cristo, no se te olvide que Cristo espera un resultado de ti. No espera resultados iguales, pero sí espera un resultado proporcional a lo que te ha dado. Él espera un resultado proporcional a lo que tú
has recibido. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos honor en Cristo Jesús, Padre Celestial. Señor, te pedimos perdón, Padre, porque en lugar de esfuerzo, disciplina, trabajo, actitud, Señor, creo que hemos estado quietos, paquidérmicos, con el don que hemos recibido de ti, Padre Celestial. Te pedimos perdón, Señor. Y hoy nos vamos con la claridad, Señor, que tenemos una responsabilidad con el don o la habilidad que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, a que podamos reflexionar sobre esto que tú nos has dado, Señor, llamado don, habilidad, pero con la claridad que tenemos una responsabilidad de añadirle algo a eso que tú nos has dado. Que el Espíritu Santo, que con el poder del Espíritu Santo, Señor, la pereza desaparezca de nosotros, el desinterés desaparezca de nosotros, la quietud desaparezca, y que podamos, Señor, añadirle algo a ese don como tú lo pides a través de tu palabra. Que podamos hacer algo por ese don, por esa habilidad, para que, aprovechando la diversidad de habilidades que hay en todo el cuerpo, en toda la congregación, Señor, hagamos una unidad, Señor, esa unidad que tú anhelas, para que se pueda cumplir, Señor, la misión que le has dejado a tu iglesia, para que podamos desarrollar a través de tu iglesia y a través de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús, la misión que nos has dejado: compartir el Evangelio, compartir tu Evangelio. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.